Muy bien, eh, quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es Eduardo Morales. Soy licenciado en química de la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos en Guatemala y tengo una especialidad en química nuclear en Francia. Y hace algún tiempo, ya más o menos 15 años, estoy trabajando con la empresa Radvac, que es fabricante de balanzas en Europa, a través de la empresa Prociencia, que tiene representaciones tanto en Guatemala como en Honduras. Rasbach se especializa en fabricar balanzas para laboratorio de todo tipo y hace algunos años participamos en un simposio de metrología donde se conversó acerca del cambio del kilogramo patrón. Es un tema que, si es de interés para ustedes, podríamos ver en otro momento. Eh, en ese simposio, pues tuve la oportunidad de participar y compartir con representantes de más o menos 115 países y parte de esa información es la que vamos a ver el día de hoy. Por favor, les hago ver que pueden hacer sus comentarios o preguntas a través de LinkedIn. No importa si interrumpen y si quieren preguntar algo en el momentito. La idea es dejar claro estos diferentes puntos que vamos a ver el día de hoy. Estas 6 características son especialmente importantes porque nos ayudan a determinar la calidad y el tipo de balanza con el que estamos trabajando. Por ejemplo, vamos a ver estos tres tipos: la capacidad máxima, la capacidad mínima, el rango de pesaje, la división mínima, la protección IP y la clase OIML. Esto nos va a ayudar a entender bien si la balanza con la que estamos trabajando es la adecuada para la aplicación que estamos teniendo. Esta plática surgió de la experiencia que hemos tenido con diferentes laboratorios con los cuales se enfrentan algunas dificultades, ¿verdad? De que quieren usar ciertas balanzas para ciertas aplicaciones y a veces no se toman en cuenta estas características descritas por la norma 45501, que es de las balanzas fijas o que no son automáticas y que es muy importante. Vamos a comenzar con el tema viendo la característica más obvia, que es la capacidad máxima. ¿Verdad? La capacidad máxima es interesante porque es lo primero que logramos ver y está definido en el párrafo T 3.1.1 de la norma europea 45501. Y es bastante obvio. Es la capacidad máxima que tiene esa balanza para determinar un rango, o sea, determinar un valor de masa. Es importante tomar en cuenta que este valor no corresponde exactamente al límite de capacidad de la balanza, sino que es el rango máximo que el fabricante ha probado y demostrado que funciona correctamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede haber una balanza que tenga una capacidad de 100 kilos, pero si ustedes destapan esta balanza y ven la celda puede ser de 120 kilos. Sin embargo, el rango máximo de la balanza aplicable sería solo de 120, perdón, de 100 kilos. Estos 20 extras son un rango de protección. Entonces, la capacidad máxima es simple y sencillamente el valor máximo que podemos pesar en la balanza o en la báscula. Sin embargo, aquí hay un pequeño punto que hay que tomar en cuenta. En las básculas o las balanzas que tienen separado el indicador o pantalla del cuerpo principal, a veces se dan problemas, porque durante el uso de esta balanza se puede dañar el indicador y se puede cambiar por otro. Tenemos que estar muy claros que aunque el indicador tenga una capacidad más grande nominal
En realidad, el rango máximo de la balanza depende del plato de pesaje, ya sea de la celda de carga que tenga o del mecanismo de pesaje. Esto es, pues, un tema bastante simple. Sin embargo, ahora llegamos a uno que es un poquito más complicado y que a veces es difícil de analizar directamente, y es la carga mínima. La carga mínima está definido como el valor de carga por debajo del cual los resultados, aunque aparezcan, no son confiables estadísticamente. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de una balanza que tiene, digamos, una capacidad máxima, eh, digamos, de 2000 gramos. Pero la división mínima es de 1 miligramo, que es el tema que vamos a ver posteriormente. Y uno podría llegar a pensar que, por ejemplo, si tengo una balanza de, digamos, 100 kilos, que tiene una división mínima de 1 gramo, yo puedo pesar muestras de 1 gramo, de 2 gramos, de 3 gramos, lo cual no es cierto, porque la balanza tiene un punto de arranque. Es decir, aunque la balanza pueda leer de gramo en gramo, no es a partir de 1 gramo que puede leer. Generalmente se toma como una regla general que la masa mínima es 20 veces la división mínima de la balanza. Entonces, por ejemplo, si tenemos una báscula que tiene 1 gramo de división mínima, lo menos que podemos pesar en esa balanza y con la confianza estadística del caso serían 20 gramos. Esa es una regla general. Sin embargo, hay parámetros más complejos. Yo les agradecería si alguien me puede hacer un comentario, si está llegando bien el sonido para ustedes, si está clara la pantalla, a través de LinkedIn se los agradecería muchísimo. Retomando el tema, entonces, la carga mínima o masa mínima es la cantidad a partir de la cual la balanza o báscula con la que estamos trabajando reacciona correctamente al peso. Y esto a veces nos lleva a una problemática muy importante. Por ejemplo, si tenemos una balanza de 200 gramos con una división de 0,1 gramo, podríamos vernos tentados a que ahí podemos pesar, por ejemplo, 0,2, 0,4 gramos, lo cual no es cierto, ¿verdad? Generalmente las balanzas que están aprobadas por la norma ISO correspondiente o por la 45501, en su etiqueta tienen escrito cuál es la capacidad máxima y cuál es la masa mínima. Es importante tomar en cuenta este valor porque en algunos casos ya no se refiere propiamente al error estadístico, sino que se refiere a que ya no es capaz la balanza de detectar el peso que le estamos poniendo. En industria farmacéutica se puede dar esta situación cuando usamos bolsas plásticas y entonces vamos a tarar la bolsa plástica y puede ser que la bolsa esté por debajo de la masa mínima. Entonces ese valor de tara no es confiable y nos puede introducir errores en todo el proceso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de tomar en cuenta la carga máxima, que es el valor obvio que casi todos conocemos de una balanza, pero tomar también en cuenta la carga mínima. Después de conocer estos dos valores, llegamos a algo muy importante, que es el rango de pesaje. El rango de pesaje es un tema interesante porque, si se dan cuenta ustedes, el verdadero rango de pesaje de una balanza se encuentra entre la carga mínima que acabamos de definir en el slide anterior y la carga máxima. Es incorrecto y realmente cuando uno cotiza o ofrece una balanza, comete un verdadero error cuando uno dice, bueno,
esta balanza va de 0 a 2000 gramos, lo cual no es cierto, porque esta balanza no puede pesar, digamos, una cantidad. Si la división mínima es 0.1 gramo, no puede pesar 0.01, 0.001 gramo. Deberíamos decir de una manera propia que el rango de pesaje de esta balanza, si aplicamos la regla general de 20 veces la división mínima, sería de 2 gramos a 2000 gramos. Eso es muy importante porque quiere decir que le da claridad al usuario o a la persona que diseñe el proceso de pesaje, la información correcta entre cuál es el valor mínimo que puede pesar y cuál es el valor máximo. Esto realmente es un tema que hay que tomar en cuenta para todas las balanzas y debería listarse cuando se hace el documento, se debería listar este valor de rango para que no haya error. Por ejemplo, entonces, volviendo al tema, digamos, si tenemos una báscula de 100 kilos con una división mínima de 1 gramo, deberíamos dejar por escrito que el rango es, a menos que diga algo diferente en etiqueta de la balanza, sería de 20 gramos, o sea, 0.02 kilos, hasta 100 kilos. Si eso está claro, yo quisiera ver si hay alguna duda o alguna consulta sobre el tema. Agradecería que lo pusieran en comentarios. Siguiendo con esta temática, entonces ya tenemos, ya redefinimos carga máxima, carga mínima y ahora tenemos el rango de pesaje. El siguiente punto que vamos a tratar afecta directamente a la industria farmacéutica. La industria farmacéutica se rige por normativas un poco más estrictas que la industria en general, y en este caso tenemos una problemática particular, y es que la USP definió un nuevo concepto de carga mínima que no corresponde al valor que les había comentado de 20 veces la división mínima. La USP 41, que fue publicada en el año 2018, tiene el artículo 41 donde establece que tenemos que tener mucho cuidado cómo se define la división mínima en la balanza que vamos a usar y cómo se define la masa mínima. Es un tema un poquito largo de explicar, pero es muy importante de verlo acá, que la definición dice que ahora ya no se toma el valor que les había dado, sino que lo que dice es que se utiliza la desviación estándar, ¿verdad? Entonces se define como 2 veces la desviación estándar que hagamos de un pesaje dado, dividido la masa que estamos midiendo. Y esto es lo que vamos a definir como la masa mínima. Por ejemplo, vamos a ver aquí, como les digo, es un tema un poquito matemático, pero es interesante. Bueno, aquí tenemos, si se dan cuenta ustedes, una microbalanza y estamos pesando eh, este peso de 5 miligramos, lo pesamos 10 veces y nos da 0.00085 como desviación estándar. Entonces lo que hacemos ahora es multiplicar este 0.85, la desviación estándar, lo multiplicamos por 2 y lo dividimos dentro de los 5 miligramos. Y nos da una lectura, o sea, nos da un valor de 0.00034. Esto es muy importante porque esta sería la masa mínima que podemos pesar en esta balanza. En la industria farmacéutica es especialmente importante porque si por ejemplo, estamos comprando estándares primarios o inclusive secundarios que son tan caros, a veces con tal de ahorrar un poco, venimos
y pesamos cantidades muy pequeñas. Sin embargo, tenemos que estar seguros de que esa cantidad que estamos pesando esté por encima o sea igual a la masa mínima según la USP. Y aquí entonces es importante que las balanzas que tengamos, les voy a rezar aquí, voy a volver después a esto. Por ejemplo, en el caso de las balanzas Rasbach, de las balanzas Mettler o Haus o cualquier otra buena marca de balanza, es muy probable que ya traigan entre sus parámetros la masa mínima USP. Entonces hay que buscar este valor, ¿verdad? Y si no lo tienen ustedes, hay que calcularlo de esta forma, como les explicaba acá. Por ejemplo, entonces, si se dan cuenta aquí, regresando a nuestro cálculo que tenemos acá, al dividir entonces dos veces la desviación estándar dentro de la masa que medimos, ¿sí? Nos tiene que dar un valor. ¿Y qué hacemos con este valor? Está en la definición acá arriba, ¿verdad? Que tiene que ser menor o igual a 0.10%. Entonces, en este caso sería de multiplicar este valor y si no se da el caso, entonces tenemos que ver cuál es la masa mínima que realmente puede trabajar nuestra balanza. Tiene otra limitación esta metodología y es que no podemos hacer el famoso truco de la tara, ¿verdad? Es decir, donde decimos, bueno, no importa si la masa mínima son 20 miligramos o 40 miligramos, voy a poner un papel de pesaje o voy a poner un vidrio reloj pequeño y a esto va a llevar la balanza fuera del rango de la masa mínima. No lo acepta la USP. Es decir, este valor, si nos resulta que son 20, 30 miligramos, no se ve afectado por la tara. Es la masa mínima que podemos pesar. Si en nuestro laboratorio nos guiamos por la USP, esto implica que si estamos preparando nuestros estándares para cromatografía líquida o para cromatografía gaseosa o infrarrojo, usando un peso original menor que la masa mínima según la normativa de la USP, nuestro método ya está de por sí, ya está fuera de cualquier validación, ¿verdad? Porque no corresponde a este parámetro de la USP, siempre y cuando nosotros nos guiemos por la USP, ¿verdad? Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Aquí vemos, aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos genéricos. Si la división mínima de una balanza es, por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, 1 miligramo, ¿verdad? Y podemos usar una masa estándar de 5 gramos para calcular la desviación. Si es una balanza analítica de 0.01 miligramos, por ejemplo, de división mínima, la masa estándar que deberíamos tomar para hacer las 10 repeticiones serían 50 miligramos. Y así van los diferentes valores. Eso está escrito en la USP 41. Y a partir de esto ya podemos definir cuál es la masa mínima que podemos trabajar con nuestras balanzas. Como regla general, podemos decir que si queremos pesar menos de 40 miligramos, tendríamos que tener una balanza de 5 cifras decimales, o sea, de 0.01 miligramo, para poder trabajar para poder trabajar alícuotas de estándar, digamos, primario o secundario, con masas más pequeñas. Este tema realmente es importante y es demasiado crítico cuando queremos validar nuestras metodologías. Es aplicable exclusivamente pues, a la industria farmacéutica y aquí se recalca algo muy importante. No importa si usamos el truco de la tara, en este caso no es válido. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que estamos trabajando con una balanza que tiene 2000 gramos, que tiene una división mínima y aplicamos el criterio este.
y nos sale cuál es el rango, pueden ver ustedes acá, donde sí podemos trabajar, ¿verdad? En este caso estamos hablando desde 50 miligramos hasta 28 miligramos. Ya esta área, aunque la balanza sí lo puede pesar, ya no entra dentro del rango de masa mínima definido por la USP. Quisiera preguntar si hay alguna duda sobre esto. Es muy importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Ya dejando la USP de lado y habiendo tomado en cuenta ese punto, entonces ahora vamos a ver, seguimos viendo los diferentes parámetros y ahora estamos viendo la división mínima o división elemental, ¿verdad? Que está determinada, generalmente es el último decimal y es la unidad de masa mínima que puede diferenciar la balanza. Las divisiones mínimas generalmente, como les dije al principio, están en el último decimal. Sin embargo, tenemos que tener cuidado de siempre revisar la documentación de la balanza. Porque el hecho que tenga, por ejemplo, en este caso, 3 posiciones después del punto decimal, no nos garantiza que el último decimal vaya de 0.001 en 0.001. Porque hay balanzas que por razones de fabricación, como ven ustedes en los ejemplos acá, pueden venir con una división de 0.001 gramo, pero también pueden venir en 0.05 o 0.02. Entonces, que el último decimal no debemos asumir necesariamente que siempre va de unidad en unidad. Depende mucho de la fabricación de la balanza y para eso hay que referirse a la literatura o y en los casos de las balanzas que sí traen certificación de fábrica, ver la etiqueta, donde nos va a decir cuál es la división mínima, ¿verdad? Que no tenemos que asumir, por ejemplo, en una balanza que le dijera yo de 1 kilogramo, podríamos asumir que porque tiene 2 posiciones después del punto, va a pesar de 0.01, es 0.01 de kilo. Pero podemos ver acá en el ejemplo que no es así. Entonces la división mínima generalmente la tomamos ya sea de la etiqueta de la balanza o de la literatura de la misma, el manual o la hoja técnica. Y aquí tenemos un ejercicio interesante que es de la vida real. Tenemos, por ejemplo, 2 balanzas, ¿sí? Esta balanza tiene una capacidad de 2 kilos y esta tiene una capacidad de 7 kilos. Entonces, digamos, y aquí donde nosotros tenemos que tener cuidado los profesionales del área de control de calidad y de producción, de capacitar a nuestro personal de compras. Por ejemplo, y dice, opción 1, capacidad 2 kilos, resolución 2 decimales, precio 3,000 quetzales, más o menos 9,000 lempiras. Y aquí tenemos opción 2, capacidad 7 kilos, 3 decimales, o sea, tiene más decimales que esta. Precio, 1,200 quetzales, estamos hablando de 3,600 lempiras. Entonces, aquí puede haber un problema bien serio, que la gente de compras puede decir, bueno, no solo esta balanza tiene más capacidad que esta, sino que además tiene más decimales y es mucho más barata. Entonces voy a comprar esta balanza. Generalmente eso es lo que sucede, ¿verdad? O sea, el personal de compras se deja llevar por el precio y por una especificación genérica, como que esta balanza tiene 2 decimales y esta tiene 3 decimales. Esto nos puede llevar a una situación bastante grave. ¿Cómo se resuelve esto? Por ejemplo, si tomamos, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar sobre cada una de las balanzas una masa certificada de 2 kilos, ¿verdad? Entonces, esto lo que nos va a llevar es a ver a qué nos enfrentamos realmente. Y aquí viene la parte crítica.
La razón por las cuales estas dos balanzas son diferentes y tienen diferente precio es porque la división mínima de esta balanza de 9,000 lempiras o 3,000 quetzales es 0,01 gramo. Y por eso se dice de forma popular que tiene dos decimales. Y esta es una balanza cuya división mínima es de 0,001 kilo. Es decir, que realmente la división mínima de esta balanza es 1 gramo. Y esta es una centésima de gramo. ¿Dónde viene el error? En no decir el apellido de las dimensionales, ¿verdad? No basta con decir esta es de 2 decimales, 3 decimales, hay que decir decimales de qué. Si son decimales de gramo o son decimales de kilo. Esto es extremadamente importante porque en algunos laboratorios he encontrado yo que el personal de compras se deja engatusar, es la palabra correcta, por estas pequeñas diferencias, pero que para uno que trabaja en el área de control de calidad o de producción son realmente importantes. Entonces, mucho ojo con esto y vemos entonces por qué razón es importante aclarar bien que la división mínima debe ser expresada, no en decimales, sino en la dimensional correcta. Entonces podemos hablar de que la división mínima aquí es 0,01 gramo y aquí 0,001 kilo. Y esto ya marca una gran diferencia. Pasamos a la siguiente característica, que es la división de legalización. Este es un valor determinado en unidades de masa que sirve para clasificar, eh, valga la redundancia, en diferentes clases metrológicas a las balanzas, ¿verdad? Y se le llama división de legalización también porque en algunos países, especialmente en Europa, las balanzas deben estar legalizadas. Porque recuérdense que cuando uno hace una transacción comercial, pues la gente paga tantos euros o tantos dólares por un producto y entonces cuando uno pesa ese producto debe corresponder exactamente a lo que la gente está pesando. Pero en el aspecto metrológico es la división a partir de la cual el valor estadístico de la balanza es tan confiable que lo podemos usar como referencia para calcular el error máximo permisible y cuál es el error que esta balanza puede presentar en los diferentes momentos de lectura. Generalmente, pero esto no es una realidad siempre, generalmente la división de legalización o número E, como se le conoce, es 10 veces la división mínima. No siempre es así, pero en general así es. Uno puede decir que si tengo una balanza como la que estábamos viendo acá, por ejemplo, de 0,01 gramo de división mínima, su división de legalización o número E va a ser 0,1. Esto es muy importante porque el error máximo y la incertidumbre de pesaje de una balanza dependen de este número E. Voy a saltarme un poco aquí de cosas que es muy importante que lo veamos porque voy a regresar a una tablita que teníamos acá, donde van a ver ustedes que aquí, por ejemplo, en este tipo de balanza, generalmente podemos esperar que esté en la etiqueta de la balanza, esté presente la división mínima y la división legalizada o número E. Entonces, es extremadamente importante que tomemos en cuenta esto, porque podemos decir, el día de hoy no vamos a ver esas características metrológicas, pero podemos decir lo siguiente que es muy importante. Generalmente se puede decir que el error máximo permisible de una balanza corresponde a 1,5 veces el número E. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si esta balanza tiene
una división mínima de 0.01 gramo y su número E, como ya dijimos, generalmente es 10 veces más, o sea, 0.1. Si multiplicamos ese 0.1 por 1.5, nos va a dar 0.15. Eso quiere decir que ese es el error máximo permisible que tiene esa balanza. Y por lo tanto nos informa también de si esta balanza es la adecuada para hacer el pesaje que estamos queriendo. Ya teníamos la definición de masa mínima, inclusive el de la USP también, pero ahora tenemos que tomar en cuenta también el número E, ¿verdad? Que es decir, a partir de qué valor es realmente representativo y confiable el valor que nos da la balanza. Esto no es una cosa que dependa de la marca en sí de la balanza, que si es mejor una, depende de la marca, pero también depende de la verificación que se hizo durante la fabricación de la balanza. Por eso es importante que tanto la división mínima, la masa mínima y el número E vengan en la etiqueta de la balanza o en la hoja técnica, para que podamos tomar en cuenta estos valores. Quisiera preguntar si hay algún comentario o duda sobre esto que hemos visto antes de seguir adelante. El siguiente punto que vamos a ver es la clasificación IP. Este es un tema que a veces se deja mucho de lado, pero es extremadamente importante. La clasificación IP o norma, también conocida en Estados Unidos como la norma NEMA, nos define qué tan protegido está un instrumento del medio ambiente. El primer dígito, que es este que está en rojo acá, corresponde a la protección hacia el polvo o partículas pequeñas. Si se dan cuenta acá, el IP0 es sin protección y tenemos hasta el IP6 que es completamente hermético al polvo. Tenemos IP4 que no deja pasar partículas que sean mayores a 1 milímetro, pero si son menores de 1 milímetro, puede entrar a la balanza. La IP5 genera casi una protección completa, pero no es suficiente. En algunos casos, como en la fabricación de beta-lactámicos, por ejemplo, se requiere una balanza que tenga una protección completa. ¿Cuál es el problema del beta-lactámico y de algunos otros productos químicos? Que el polvo, esas micropartículas de polvo entran dentro de la balanza, valga la redundancia, pero es muy importante remarcarlo, y se depositan sobre el mecanismo de pesaje y generan un severo problema. Entonces, si vamos a trabajar en condiciones estándar de laboratorio, generalmente basta con una protección IP4 en la parte de polvo, ¿verdad? Pero si vamos a trabajar con polvos que son corrosivos o con beta-lactámicos, tendríamos que trabajar con un IP6. El segundo dígito que está aquí en verde corresponde a la protección al agua. Por ejemplo, acá, igual, 0 significa que no tiene ninguna protección y podemos llegar a 3, digamos que está protegido a una pulverización o salpicadura. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si estamos cerca de un chorro y cuando prendemos el chorro o grifo de agua, salta algo y le cae a la balanza, pues no va a haber ningún problema. Y luego siguen varias protecciones, llegando ocasionalmente hasta el 8 y ahora hasta el 9. Cuando tenemos el número 8 acá y se juntan los dos como IP67, por ejemplo aquí, IP67 es que tiene una protección completa a la entrada de agua, pero agua que se derrame sobre la balanza. Entonces, por ejemplo, si la balanza estamos pesando un líquido y se derrama el beaker o algo y cae, pues no va a dañar la balanza.
Si este dígito lo cambiamos por 8 a un IP68, nos encontramos ya con una balanza o una báscula que puede inclusive soportar lavados a presión, ¿verdad? Y eso es ideal, supongo, es para la industria cárnica, la industria de quesos o la industria que maneja pescado y mariscos. Aquí es necesario es mandatorio, obligatorio, tener una protección IP68. Este es uno de los parámetros más importantes, digamos, que no se toman en cuenta, porque depende del ambiente. Digamos, si estamos en una tableteadora, pues podríamos hacer una balanza IP43, ¿verdad? Que tenga 4 de protección acá y 3 de agua, porque realmente con eso no tenemos problema. Lamentablemente nos enfrentamos a una situación. A medida que va aumentando la protección, y eso se hace a través de encerrar la celda de carga, el mecanismo y todo, también la división mínima va siendo cada vez mayor. Por eso las balanzas analíticas, las balanzas ultra analíticas o las balanzas de 6, 7 decimales, como máximo tienen una protección IP43. Ya las balanzas con protección IP más alta, por ejemplo, IP54, IP55, inclusive IP67, rara vez encontramos balanzas con una división mínima que sea superior a 0.1 gramo, debido a todo el procedimiento que hay que hacer para que las balanzas estén protegidas. Entonces, retomando nuestra plática, podemos ver acá que tenemos varias clasificaciones que nos pueden servir. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta es una balanza IP43, tenemos una IP68 acá, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que aunque las balanzas se ven muy parecidas, esta balanza no la podemos poner en un medio que tenga problema, digamos, para que haya polvo o que haya mucha humedad o agua ambiental. Algo muy importante que hay que recalcar, la protección IP no se refiere a vapor de agua, se refiere exclusivamente a agua en forma líquida. Si ustedes van a colocar una balanza cerca de una caldera o de un reactor que produce vapor de agua, no importa qué protección tenga esta balanza. Generalmente va a haber filtración del vapor y puede dañar la misma. Ahí tenemos que ver otras opciones, a veces protecciones un poquito externas, pero la protección IP solo se refiere a la presencia de polvo y de agua en forma líquida. No corresponde a protección de gas, de vapor de agua. Tampoco corresponde a protección en medios peligrosos explosivos. Ahí tenemos que usar una balanza que tenga el código EX, en la cual, por ejemplo, si estamos pesando gases, pesando en presencia de gases explosivos, estas balanzas normales en su procedimiento de encendido y apagado, o a veces durante el proceso de pesaje pueden generar chispas y dar origen a una explosión. Entonces, este es el punto que tenemos que verificar. Y antes de terminar esta plática, eh, les quería comentar algo muy importante. Y es que hablamos de las diferentes clases según la OIML. Este tema de las clases es un poquito extenso, pero en la plática de hoy solo quería mencionarlo, pero en general podríamos hablar que la clase, o sea, que hay 3 clases fundamentales de la OIML, el Organismo Internacional de Metrología Legal, y que son las balanzas analíticas que corresponden a partir de 0.1 miligramo de división mínima hacia abajo, 0.1 miligramo, 0.01, etcétera. Las balanzas de precisión, que estamos hablando desde 0.001 gramo, o sea, desde 1 miligramo hasta 1 gramo. Y luego las balanzas clase 3, que es a partir de 1 gramo en adelante.
Estos tres variables son las que tenemos que tomar en cuenta como la clase UML. Si el tema es atractivo para ustedes, en otra presentación podemos hablar de las diferentes clases, pero más que todo es un tema metodológico, ¿verdad? Pues yo les agradezco muchísimo haber estado presentes. Si tienen alguna duda o comentario, se los agradecería muchísimo que lo hagan llegar a través de LinkedIn en este momento o posteriormente. Eh, para cualquier información nos pueden encontrar tanto en Guatemala como en Honduras. Procedencia, estamos en Guatemala y Honduras. Y a través de este correo pueden contactarme directamente. Si tienen algún comentario, esperaré unos segundos para ver si tienen alguna pregunta o comentario. Si no, pues les agradezco muchísimo que han estado aquí con nosotros y esperamos contar con su participación en otra ocasión. Le agradezco mucho a Madison Arita el agradecimiento a usted por su presencia y gracias por estar aquí con nosotros. Que tengan muy feliz día.